Hola, soy el profesor Israel. Tenemos la lección 2, semejanza de triángulos. Clase 1, criterio de semejanza de triángulos. Vamos a ver la definición de semejanza, vamos a ver los criterios y desarrollar algunos ejemplos. Vamos a ello. Semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuándo dos triángulos son semejantes? Entonces tenemos las siguientes condiciones. Una de ellas es cuando las tres razones de los lados correspondientes son iguales. ¿Y cuáles serían esas razones? Bueno, tenemos la razón A'B' sobre A sobre B. Tenemos otra razón, B'C' sobre BC y C'A' sobre AC. Recuerden que esos son valores numéricos. La segunda condición es que los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes. Entonces, si tenemos en la figura que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo A' y que la medida del ángulo B es igual a la medida de B' y la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo C'. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos esas condiciones? Bueno, entonces yo puedo decir que el triángulo ABC es semejante, entonces esa figurita, esa como culebrita, significa semejante al triángulo A'B', Vamos a ver las condiciones. La primera es que las tres razones de los lados correspondientes son iguales, pero lo vamos a ver con valores numéricos. Primero hay que hacer corresponder los triángulos, o sea, hay que ubicarlos de tal forma que los lados coincidan. Vamos a hacer eso. Ahora sí, ya los triángulos corresponden. El lado 4 corresponde con el 2, el lado 3 corresponde con 1.5 y el lado 2 corresponde con 1. Ahora vamos a hacer las razones de semejanza, que sería 4 es A2. Entonces, al hacer la división, ese me va a dar un valor numérico, que sería 4 entre 2, A2. Vamos a hacer la siguiente razón. 3 es a 1.5. Hacemos la división de 3 entre 1.5 y me va a dar A2. Vamos con la siguiente razón. Nos quedaría 2 es a 1. Dividimos 2 entre 1 y el resultado da A2. Si se fijan, las tres razones son iguales. Entonces quiere decir que esos dos triángulos son semejantes. Y ahí está. Miren qué sencillo. Vamos con la segunda condición, que nos dice los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes. Tenemos los dos triángulos, si se fijan falta un ángulo, pero antes de todo hay que hacer la correspondencia. Vamos a mover uno de los triángulos para que coincidan. Y ahí está. Ya movimos el triángulo, ya coinciden, y para saber si son iguales todos sus ángulos hay que recordar algo. La suma de los ángulos internos de un triángulo entonces me va a dar igual a 180 grados. Entonces yo sumo el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3, tiene que dar igual a 180. Vamos con el triángulo que está en azul. Sumamos 50 más 70 nos va a dar 120. ¿Cuánto falta para llegar a 180? Pues nos faltan 60. Vamos con el triángulo que está en verde. 60 más 70 me va a dar 130. ¿Cuánto falta para llegar a 180? Faltan 50. Entonces me fijo que los ángulos de esos triángulos son congruentes. Entonces quiere decir que esos dos triángulos son semejantes. Y ahí está, miren qué fácil. Pero no vamos a estar viendo todas las semejanzas, sino que necesitamos unos criterios que nos hagan más fácil el entendimiento de cuando dos triángulos son semejantes. Vamos a ello. Tenemos los criterios de semejanza de triángulos. Esta es una forma abreviada de saber cuándo dos triángulos son semejantes sin conocer todos sus lados y todos sus ángulos. Tenemos el primer criterio, que sería las razones de los tres lados correspondientes son iguales. A este criterio le vamos a llamar lado, lado, lado. El segundo criterio, que las razones de dos pares de lados correspondientes son iguales y los ángulos comprendidos son congruentes. Y a este criterio le vamos a llamar lado, ángulo, lado. Tercer criterio, dos ángulos correspondientes son congruentes y a este criterio entonces le vamos a conocer como ángulo, ángulo. No necesito conocer los tres ángulos, sino que con dos que conozca es más que suficiente. Bien, ya que tenemos los criterios, vamos a hacer unos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1 que nos pide encontrar el valor de x.
Para ello, antes tengo que saber si esos triángulos son semejantes. Entonces me fijo que el ángulo de 60 grados se repite en ambos triángulos y el de 50 grados también. Y yo tengo un criterio que me dice que si yo tengo dos pares de ángulos congruentes, entonces esos triángulos son semejantes. Y el criterio es ángulo, ángulo. Ya está. Entonces, como ya sé que los dos triángulos son semejantes, puedo utilizar la razón de semejanza. Entonces vamos a encontrar la solución con la razón de semejanza. La razón la voy a hacer del triángulo grande al triángulo pequeño. ¿La puedo hacer al revés? Sí, la puedo hacer al revés, del triángulo pequeño al grande. ¿Pero por qué la quiero hacer del grande al pequeño? Porque necesito que la x me quede en la parte de arriba. Entonces vamos a hacerlo así. X es a 3. Me quedaría así la razón. ¿Y por qué quiero que la x me quede arriba? Porque el despeje es más fácil. Bien, otra razón de semejanza es 5 es a 4. Entonces me quedaría de la siguiente forma. Bueno, les mencioné que necesitaba la x en la parte de arriba porque es más fácil hacer el despeje. Entonces voy a despejar para la x. Voy a escribir x igual a 5 cuartos. ¿Y qué pasa con el 3? Como el 3 está dividiendo, va a pasar a hacer lo contrario, que sería multiplicar. Entonces voy a multiplicar el 5 por el 3 y el 4 lo copio. Voy a realizar eso. 5 por 3 es 15 y el denominador 4 lo copio. Y como eso no lo puedo simplificar, entonces mi respuesta quedaría hasta ahí. Miren qué sencillo. Bueno, hasta aquí quedamos con la semejanza de triángulos y los dejo con los ejercicios. En los ejercicios entonces le piden encontrar el valor de la x. Recuerde siempre verificar si esos triángulos son semejantes. En los siguientes ejercicios también nos piden encontrar el valor de x y demostrar si los triángulos son semejantes.